Bueno, seguimos entonces aquí en Empoderados No Fue Magia. Y bueno, sí, ahora en el segmento del invitado, y Gabriel, ahora sentate cómodo porque te vamos a escuchar muy atentamente. Para la gente que no nos está viendo, sino escuchando, por supuesto, el invitado nos ha desplegado un montón de documentación alegórica de ese entonces. Vemos papeles y fotos viejas. Y bueno, lo vamos a escuchar bien. Bueno, a mí me convocan básicamente, no es la primera vez que estoy en estas circunstancias. Cuando se cumplieron los 30 años, las chicas que organizaban que los platos los lave de otro, me invitaron a esa oportunidad. ¿Por qué me invitan a mí? Porque soy uno de los que fue protagonista del secuestro y porque tengo ganas de hablar, porque hay otros y que podés hablar y además no, uno se ríe, pero tenés la suerte de estar acá. Claro, una que tengo la suerte y otra ¿qué quiero decir o qué no es lo que no estoy diciendo? Yo fui muy respetuoso siempre de encontrándome con gente que sabía que estuvieron detenidos. Nunca me anticipé a preguntarle nada si la otra persona no hablaba, ¿viste? Yo con los mismos que estuvieron detenidos junto conmigo, si el otro no hablaba, yo no. Porque uno no sabe, han sido cosas tan fuertes, y ni hablar de los que pasaron por la tortura y demás, que uno era respetuoso de eso. Por eso digo, hay muchos que estoy seguro que después de 40 años no quieren hablar, no tienen ningún deseo de hablar. Me pasó con una amiga, sobre todo yo soy el más amigo de que fue su esposa, y que es una adorrense también, Adriana Argenti. Adriana Argenti fue secuestrada del Perdido, uno dice el Perdido, un secuestrado en el Perdido. Sí, Adriana Argenti fue secuestrada en el Perdido y estuvo mucho tiempo detenida, mucho tiempo, yo no sé, pero superó el año me parece, y pasó muy mal. En una oportunidad que fui a La Plata, lo fui a visitar, y en un momento yo conté algo relacionado con lo mío y ella se puso a hablar y contó parte de sus vivencias, que fueron horribles, y después Gustavo de la Arena, su esposo, me dijo, mira, es la primera vez que la escucho hablar sobre el tema. Sí, ni con su esposo había hablado sobre el tema. Con esto te quiero decir que las heridas que dejan ese tipo de situaciones, yo tal vez, porque lo mío comparado con lo que pasó en otro, lo mío fue leve. A mí me secuestra el 23 de septiembre del 76. Yo preveía ese tipo de secuestro. ¿Por qué? Porque estamos en el 76, en el 74, en octubre del 74, había sido asesinado por la AAA, el que había sido candidato a intendente por la agrupación que yo estaba, que era el Frente de Izquierda Popular. Por un lado eso, había sido asesinado, y uno veía lo que estaba sucediendo, la cantidad de muertes que había. Me diría que anticipé el golpe 4 meses antes. Yo estaba esperando el golpe, cuando en diciembre del 75 se subleva el brigadier Capellini, produce una sublevación y que es reprimida, pero no le dan de baja. Isabel Perón no le da de baja al brigadier, lo cual era un síntoma evidente de la debilidad que tenía ya el gobierno. Es decir, si se levanta un subordinado y no le da de baja, quiere decir que ya no tiene poder para manejar las Fuerzas Armadas. Entonces ya en diciembre del 75 yo le dije, bueno, esto va a caer, cuando caiga nos van a venir a buscar.
Y ahí fue cuando escondí, porque me daba lástima, había una de mis mayores inversiones habían sido en libros, me daba lástima quemarlo, digo, bueno, esto en algún momento va a pasar, así que hice 2 pozos adentro del galpón, en el piso de tierra, y enterré mis abuelos, mi padre habían tenido tambo, y había unos tachos que se usaban antes con tapa, Tachos de aluminio, claro, de 50 litros, y ahí metí toda la libro, diario, algún revólver viejo que había, todo limpiando para esperando la llegada de los muchachos. Y es más, hasta había preparado en la biblioteca, como había dejado algún libro político, porque, digamos, era evidente que un tipo que había pasado por lo que yo había pasado, algo tenía que tener, entonces tenía en un lugar visible, tenía la historia de Hipólito Yrigoyen, de Manuel Gálvez. Y le había dicho a Ana María, mi mujer, le digo, mira, este libro no me lo toques, aquí arriba estaba la historia política de Gálvez, y había un libro, no me acuerdo cuál otro, acá arriba. Estos 2 tienen que estar acá arriba de la biblioteca, ¿no? Yo no sé si fue de esas cosas, como se puede decir, premoniciones, qué sé yo. El asunto es que cuando me vienen a detener, entra una patota, mascarado, qué sé yo, todo lo demás. A mí me pusieron contra la pared, pero Ana María estaba teniendo a mi hijo de 1 año, lo tenía en brazos, entonces ella lo veía. El jefe del operativo entra, va a la biblioteca, agarra el libro de Yrigoyen, lo ojea, lo deja, agarra el otro libro que yo había dicho, déjame este acá, y lo ojea, y lo deja. ni que hubiera imaginado la escena, digamos. Bueno, pero no todo fue así tan. No fue, digamos, yo estaba plenamente dormido, se escuchan golpes muy fuertes. Para cuando reacciono, Ana María ya había abierto la puerta. Cuando yo llego de la pieza al living, ya estaban entrando, tipo encapuchado. Yo además sin lente y en la confusión, no sé, Ana María vio 3, yo vi 7. Así que ahí nomás una disparidad. Inmediatamente me hicieron poner contra la pared y bueno, se levanta la abuela el asunto que la abuela, uno le dice, vigila a la abuela, viste, la abuela tenía casi 90 años. Vigila a la abuela, dice. Y a mi señor le permiten tener al nene de 1 año en brazos, y entonces yo estaba contra la pared, empieza a interrogar. Y bueno, casi para buscarle un lado humorístico a la situación. Ana María en ese momento estaba estudiando en la universidad y se había encontrado con una ex compañera de la secundaria que también estudiaba la misma carrera, y se habían encontrado y le invita, por primera vez la invita a venir al campo a estudiar. Así que esa chica que había caído ahí como peludo regalo, de golpe, el primer día que viene a casa, de golpe se despierta con una ametralladora en la cabeza, levántate y ponete contra la pared. Y estaba así contra la pared y le dice, por favor, dice, cuidado con los lentes de contacto que tengo, le dice, para lo que te va a servir, le dice el otro. Así que bueno, imagínense, si los lentes de contacto no le van a servir para nada, o sea, casi estábamos condenados. Ya estábamos condenados. Además, en el caso mío, estaba fresco la muerte de Serena. Ya a partir de ese momento yo pensé que era tarde o temprano era boleta, digamos. Mientras nos interrogan, otros salen a revisar revisan la casa, revisan el galpón, revisan todo. Y en un momento dice, vamos a llevar uno, dice, anda, cambiate. Me dice a mí. Entonces me llevan a la habitación. Ya ahí pensé que me mataban en la habitación, porque cuando miro para atrás, me dice, cambiate, yo miro y la verdad, mira,
ya te digo, también sin los lentes se me desfigura un poco la imagen. Pero para mí el caño de lo que me estaba era más o menos grande como esto. Como el mate. Más o menos grande como el mate. Veía un agujero ahí que digo, esto me la ponen ahí nomás. Entonces, pongo la mano así como para atacar el balazo, ¿viste? Pongo la mano así y le digo, mire, yo estaba en un grupo de izquierda, pero no tenía nada que ver con la subversión, digo, esperando el balazo, ¿viste? Y dice, apurate, carajo, dice, bueno, pone y bueno. Listo, bueno, pasó. Entonces me termino de cambiar, me sacan para afuera y ahí escucho que Ana María lloraba, así me dio, y además estaba embarazada. Entonces le digo, le dejan la llave del auto, por lo menos, le digo, porque mi mujer está desesperada, digo. Y ahí me dice, dice, no maltrata a mujeres. Yo digo, mira que te voy a creer que le Claro, me está secuestrando. No. Bueno, era bastante. No me mientas, dije. No me mientas. Claro. Bueno, y ahí me ponen una venda, pero no me vendan la boca. Me ponen una venda y me ponen cuerda, cuerdas en la espalda. Y me dice, bueno, primera condición para salir con vida de acá, para volver con vida, es no hablar. Y entonces me llevan, me levantan el pie, pum, y me suben algo que después enseguida me di cuenta que era una camioneta carrozada, digamos, como si fueran de esas camionetas los carniceros, así. Sí. Bueno. No hablar quiere decir que había algún otro. Y si yo me subo también, y se hizo ruido como que subía. Yo iba vendado, así que suponía que el tipo se había subido. Tenía que subir. Yo ahí ya me di cuenta que él no se había subido. Suben arriba, no sé si ustedes han estado en el campo mío, hay 300 metros de la casa hasta la ruta. En los 300 metros, ya ahí nomás, digo, bueno, tengo que saber para qué lado voy, si a la izquierda o a la derecha. Doblo para la izquierda. Cuando un vehículo va despacio, por más que vaya con los ojos vendados, te das cuenta, si dobla pronto. Ya ahí, justito antes, cuando subía, ya me había corrido la venda con la rodilla y veo que va una mujer sentada, acostada, tirada en el piso, por el pelo y con como si fuera un tapado jaspeadito así. Y del otro lado un tipo robusto, y entonces le preguntaba quiénes eran y no me contestaban porque iban vendados los dos. Además de los ojos, vendada la boca. Yo en el camino, el vehículo iba acompañado con otro vehículo. En el camino, bueno, ahí te empieza, primero que ya digo, yo tenía casi la certeza de que me mataban en el camino. Cuando llegamos a las oscuras, ¿por qué? Porque digo las oscuras porque yo me paraba, yo me había corrido la venda un poco con las rodillas, la venda estaba floja, entonces me paraba y miraba por la ventanilla de la... Era un riesgo, pero cuando uno está ahí, ya perdés digamos, haces lo que te manda adentro, porque era un riesgo porque si me llegaban a ver los otros de ahí, ahí sí que me bajaban y me mataban ahí nomás. Pero bueno, como yo además pensaba que me iban a matar, el asunto es que llegan a las oscuras y paran. Y ahí digo, bueno, cagaste, la averigué. ¿Por qué? Porque tenía el recuerdo de que la policía en alguna época había torturado gente ahí en las oscuras. Y yo digo, bueno, acá no, nos bajan acá y nos liquidan. Así que se para el vehículo atrás y ahí sí me empieza a palpitar todo el cuerpo. Estaba esperando que abrieran el furgón y digo, bueno, el único consuelo que tenía, te puedo asegurar que lo único que uno dice, bueno, ¿qué pensaba en los momentos antes de la muerte? Yo lo único que pensaba es que, como ya te digo, el orificio que le había visto al fusil ese era del tamaño del mate más o menos. Yo digo, bueno, no voy a escuchar ni el ruido acá. En el primer bombazo me pasó para el otro lado. Y sí, me palpitaba todo el cuerpo, sentía la palpitación. El asunto que hablan entre ellos y arrancan. Normalmente me bajo, es decir, me estaba abajo en ese momento, pero me asomé. La duda mía era si iba a ir a la Marina o al Ejército. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la Marina había sido más jodida, digamos, que el Ejército.
en el 55, por ejemplo, ¿no? Así que la duda mía era esa. Y el asunto que cuando llega al cruce de Punta Alta, sigue. Yo digo, bueno, vamos para el ejército. Pero cuando llega al Grunwald, desvía. A la mierda, vamos a parar a la Pola, que es la base aérea. No me quedaba duda, bueno, acá vamos al Pola. Cagaste, Flores. Para el caso es lo mismo, mataban en los lados igual, pero bueno. El asunto si iba a ser con agua salada o con agua dulce. O si te tiraban desde arriba. Claro. Y miro otra vez y nos habíamos pasado. Cuando quiero acordar, escucho, ahí no me hizo falta mirar porque escucho el empedrado clásico de Bahía Blanca cuando entrábamos por el cementerio. Así que el empedrado, la curva y paran frente al cementerio. Yo ya en esa época, yo leía todas las muertes que se iban ocurriendo, lo que ellos decían enfrentamiento, qué sé yo, y entre las masacres que habían hecho, una había sido, una o más de una, en frente a un cementerio. Los bajaban frente al cementerio y los fusilaban. Así que paraban frente al cementerio y digo, bueno, listo, acá nos bajan y nos fusilan acá frente al cementerio. Así que de nuevo la misma sensación, las mismas palpitaciones. Y no, zafamos de nuevo. Hablan entre ellos y se separan y le mete pata la camioneta que me llevaba a mí. La última vez que me corrí la venda, que me asomé, fue frente a la universidad, en Alem. Entonces digo, bueno, listo, no me saco más porque la próxima, si me saque, que mire, porque voy a tener un milico mirándome del otro lado. Y así que me acomodé lo mejor que pude, siempre con la rodilla. Y en esa época tenía bastante flexibilidad. Y aminora la velocidad y baja un camino de tierra, ahí nomás, al lado de la ruta, se escuchan unos perros que ladran, se detiene y bueno, y se abre la puerta y yo lo primero que digo, se me aflojó la venda. Acomodarle la venda. Bueno, porque si me agarraban primero, el riesgo de ver a alguien, si veías a alguien, listo, está sonado. Ahí no querías ver a nadie. Entonces, me agarran de un brazo así, me llevan para adentro, me sientan delante de una mesa y me dice, bueno, que dejara los elementos que tenía, que eran muy poquitos. Y dice, me sacaron la cuerda, me pusieron una esposa y dice, bueno, primera condición para salir con vida acá es no tocarse la venda y no hablar. Vení para acá, pum, y se van caminando con los ojos vendados ya hacia otra habitación. Dice, bueno, pisa acá, levanta el pie, pisa acá, pum, tac, ya me di cuenta que era una cucheta, arriba, tuc, esposado el elástico de la cucheta y bueno, y a esperar a ver qué pasaba. En esos días, durante esos días, en ese lugar no escuché ningún tipo de acto violento. No escuché ningún tipo de acto, lo cual a mí me hizo pensar cuando salí que ahí en ese lugar no. Pero no, después cuando se empezaron a dar los juicios, no, a la semana siguiente nada más, a una de las detenidas la sacaron de ahí y hicieron figurar un enfrentamiento y la mataron. No. Y el que me interrogaba a mí, el que dirigió el operativo, y él quería hacer pasar como que el que me interrogaba había sido otro, era el mismo. El que dirigió el operativo que me secuestró. Y el que me interrogaba fue el famoso tío Cruciani, que era un sádico de la puta madre. Pero un sádico que, por ejemplo, invitaba a las víctimas, algunos siguieron los casos, invitaba a las víctimas a tomar un café después. Algunas le hacía preparar la comida y iba a comer a la casa. Y después creo que tuvo relaciones de pareja con una de las detenidas. Fue uno de los tipos más sádicos
En el caso ahí, yo no sé si lo agarré justo en un momento Estaba tranquilo. de calma, porque... bueno. Ya digo, en los 6 días que yo estuve ahí, no hubo actos de tortura. El interrogatorio fue no solo el mío, porque yo escuché cuando le interrogaban a Santillán. Yo creo que en esas circunstancias creo que se agudiza el oído, porque yo escuchaba el interrogatorio que estaba en habitaciones que estaban a 30 metros de distancia de donde yo estaba. Ahí es donde me di cuenta que el que habían secuestrado era Santillán, que era un ¿cómo se dice? Del correo, un cartero. Era un cartero que militaba en el Partido Comunista. Que el Partido Comunista en esa época no tenía, salvo randazo distribuyendo algún diarito, y después no, de subversivo no tenía absolutamente nada. Y entonces, cuando lo interrogan a él, que le decían, bueno, Santillán, yo digo, bueno, este es Santillán. Pero además lo conocía, era un tipo corpulento. Y le preguntan, a él le preguntan por varias personas, a ver si las conocía, y entre ellas le preguntan por Cristina Prado. Y cuando dice Cristina Prado, yo digo, la otra detenida es Cristina Prado. Y estaba en la cucheta de abajo donde yo estaba. Bueno, hay algunas cosas que por ahí no quiero comentar por la familia, qué sé yo. Pero bueno, a Cristina, bueno, es una de las personas que la vi después de mucho tiempo, y ella estuvo mucho tiempo detenida. La tuvieron ahí, en muy malas condiciones, y la pasaron a otros lugares también. ¿No? Ahí es donde me enteré de que ahí pasaron cosas bravas, horribles. Bueno, que hablan algunos de ustedes, déjenme tomar más atención. No, estamos escuchando atentamente y bueno, acá nos está escuchando Gustavo Sala, el invitado, bueno, Gustavo Sí. que te manda, dice así. A propósito de lo que menciona Gabriel, al cual le mando un fuerte abrazo, dice Gustavo, le adjunto el testimonio de Adriana Argenti. Extiendo mi abrazo fraternal y compañero a los empoderados. Desde su página, desde su blog, Gustavo nos mandó la historia del testimonio de Adriana Argenti, sí. que vos dijiste, ¿sí? O sea, después uno esto lo puede leer tranquilo. Mira, que quizás no lo haya leído yo. Pero a mí me resuena, o sea, en un momento, o sea, uno va tomando la frase, ¿no? Uno va escuchando y le van quedando determinadas grabaciones de lo que vos decís, no del secuestro en sí, porque en definitiva, bueno, son de toda una historia de algo que uno supone que va a suceder de esa manera, ¿no? Pero vos dijiste en un momento, cuando supuestamente te apuntaban con el fusil, dijiste en un momento, mire, yo con la subversión no tengo nada que ver, yo militaba en un partido de izquierda. O sea, vos fijate qué poquito tenías que ser para, ¿no es cierto?, para ser un nominado, es decir, mirá qué poquito tenías que ser. Y porque, digamos, digamos, yo diría, obviamente cuando yo le digo la subversión, estoy hablando en el idioma de ellos. Obviamente, y es la frase de un tipo que está esperando que en un instante te van a apretar el gatillo. La actitud desesperada de decir, ¿cómo paro el dedo nada más? Claro. Entonces una síntesis, era una síntesis. Pero en realidad, si tenía una cuotita de tranquilidad, no de tranquilidad, una cuotita de esperanza de que me podía salvar, era porque el Frente de Izquierda Popular, digamos, había tenido una postura muy clara respecto al uso del terrorismo como método político. El uso del terrorismo como método político. Digamos,
hablar de esto que es historia antigua, historia antigua, pero sí, es para, quizá Gustavo es uno de los tipos que Gustavo Sala me refiero, es uno de los tipos que conoce, indagado, con él podríamos hablar, coincidir o no coincidir sobre el tema, pero conoce el tema. Había una discusión donde, primero, hay que ubicar la época. Estamos hablando del 70 y pico. En el 69 había ocurrido el Mayo francés. La juventud francesa se había levantado, y europea se había levantado, y paralizó el país. Sí, la Sorbona. Somos la Sorbona. Unos años antes, eso fue en el 69. Unos años antes, la Revolución Cubana, digamos también, Sí. que hizo que gran parte de la juventud viera la alternativa del uso de la fuerza para digamos, recuperar, arrebatarle el poder a los poderosos. Simultáneamente se estaba dando la lucha en Vietnam, donde el pueblo vietnamita, digamos, estaba enfrentando al imperio con todo el aparato y resistiéndose. Entonces, al mismo tiempo, si mirabas el mapa en esa época, tres cuartas partes del globo estaban gobernados por gobiernos socialistas de distinto tipo, pero tres cuartas partes del globo eran gobiernos socialistas. La juventud de ese momento, estoy hablando de los años 60 desde el 69 en adelante, yo me sumo ahí en el 72, desde el 69 en adelante está embuida de todo ese aparato. Tenés así que voy a citar algo que dijo Roque Fernández. Algunos se acordarán, Roque Fernández fue uno de los ministros de Economía de Menem, me parece. Sí, de Menem. Un liberal, se convirtió en un liberal, pero Roque Fernández fue del FIP también. Entonces cuando alguien le dice, pero usted era de la gente de Abelardo Ramos, y él dice, lo que pasa es que en los años 70, y dijo esto que es una realidad, en los años 70, dice, no estar por el socialismo, dice, era no tener corazón, dijo Roque Fernández. Le agregó algo más, dice, hoy en los 90, dice, estar por el socialismo es no tener cerebro, dijo. Bueno, pero yo uso la primera parte. Claro. Uso la primera parte. En esa época, no estar por un poco, digamos, la discusión era cómo íbamos a llegar a esa sociedad, porque saquémosle el socialismo después fue desvalorizado en alguna medida por malas experiencias, la palabra, pero reemplacémosle por una sociedad solidaria. Sí, ¿no? El 90%, me quedé chico, el 90% de los jóvenes, de estudiantes a trabajadores, estaban por una línea socialista, porque había que cambiar la sociedad por una sociedad solidaria. Sí. No coincidían exactamente, pero... La diferencia radicaba en cuál era el camino. Entonces una gran parte fue convocada para la lucha armada. Otros decíamos que no, que la lucha armada llevaba, y yo creo que en última instancia aceptamos, la lucha armada llevaba a lo que llevó. Abelardo Ramos ponía un ejemplo de que cuando la Revolución Rusa triunfa en Rusia, y tienen acceso a los archivos de la policía secreta rusa, ahí descubren un hermano de Lenin había sido un revolucionario terrorista, digamos. Usamos el nombre de los que usaban el terror para hacer. Lenin no, él proponía la movilización de las masas. Cuando ascienden al poder, tienen acceso a los archivos de la policía secreta. Ahí descubren que la policía secreta tenía infiltrado a los grupos terroristas y habían llegado a matar ministros, miembros digamos, infiltrados de los grupos, a matar ministros, con tal de no delatar digamos, su presencia ahí. Con lo cual, el razonamiento era
había dos justificativos por los cuales desde nuestra óptica no usábamos el método. Uno era eso, que son fácilmente infiltrables, y yo creo que nuestros grupos fueron infiltrados, y el otro es que desmovilizaba a la masa, porque la masa, si iba a haber un grupo ¿cómo se puede decir? Un grupo selecto o de combatientes que iban a llegar a la revolución, la masa quedaba inmovilizada esperando que ese grupo, es decir, no se convertía en partícipe, ¿no? Entonces, básicamente esas eran las críticas principales, y en el caso nuestro, Abelardo Ramos polemiza con Regis Debray, que era un intelectual francés que había venido a apoyar a Guevara cuando Guevara vino a Bolivia, polemiza con él, diciéndole que es un error garrafal de Guevara pretender venir a hacer la revolución en Bolivia, y sobre todo en el campesinado, cuando la revolución agraria en Bolivia había sido hecha por Paz Estenssoro en el 50 y pico, que expropia a los grandes terratenientes y lo reparten entre los campesinados. Y bueno, lamentablemente esa discusión, digamos, termina siendo así. Digamos, Guevara termina aislado. Cuando uno lee pero me estoy yendo ya por otra historia. Claro, lo que quiero centrar es que el haber estado en una posición crítica respecto a la guerrilla me liberaba por lo menos de la primera sedición, que bueno, si estuviste con la guerrilla, listo, no discutimos, te liquidamos. Si no estuviste, vamos a pasarte al segundo escalafón, y ahí lo discutimos. Mataron un montón de gente, y sobre todo dirigentes sindicales. Se calcula que el 50% de los desaparecidos son dirigentes sindicales, ¿cómo se dice?, delegados de fábrica, y que los liquidaron, que no tuvieron nada que ver con los grupos armados, y ahí está el secreto, digamos, el trasfondo de esto. El objetivo final era eso, era desmantelar todo tipo de oposición